Muy bien amigos, en esta sección vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas clases. Vamos a desarrollar un divertido juego para adivinar el número en 10 intentos. En este caso, para hacerlo más entretenido, la computadora va a generar un número al azar y es el que nosotros debemos adivinar. Si adivinamos nos aparecerá un mensaje de éxito y si no, pues entonces ahí nos dirá que hemos fallado y nos tendría que decir también pues cuál es el número correcto. Entonces vamos a poner en práctica todos los ciclos de control, estructuras de decisión. Vamos a ver también un poco del casting de datos. Para ello entonces vamos a hacer este divertido juego. Espero que también lo puedan terminar. Sigan entonces la lección a continuación y si tienen dudas pues preguntan también en la sección de los foros. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso, para llevar la nomenclatura vamos a colocarle acá, vamos a seleccionar Java Application, luego vamos a seleccionar Next. Entonces acá para crear el proyecto le vamos a colocar sección 6-8, será el nombre de nuestro proyecto y aquí es el nombre de la carpeta que se va a crear. Creamos una clase principal, aquí en este caso damos que no. Entonces damos en finalizar y de momento ahí se va a crear toda la estructura de directorios que necesitemos. Ahora necesitamos crear, como ya se sabe, el paquete para que se guarden los archivos. En este caso le vamos a dar clic derecho sobre nuevo y luego Java Package. Y aquí vamos a escribir laboratorio en minúscula. Muy bien, luego que tenemos el nombre de nuestro proyecto, vamos a darle en finalizar el nombre del paquete. En este paquete vamos a crear una nueva clase dándole clic derecho, luego sobre nuevo. Luego vamos a crear una clase de Java y le vamos a colocar como nombre adivina el número o adivinar número le vamos a colocar. Entonces ya teniendo esto, vamos a darle ahora en finalizar. Ahí se va a crear nuestra clase. Observen que la clase tiene nada más la declaración de la clase y el nombre del paquete. Le vamos a agregar el método público que va a ser el método principal. En este caso el método abreviado es PSUEBM, luego tabulación en el NetBeans y ahí crea nuestro método público main. Entonces para nuestro juego vamos a definir una serie de variables. En este caso vamos a definir la clase scanner. Necesitamos aquí para capturar los datos que ingrese el usuario, vamos a definir un objeto, le vamos a llamar SC. En este caso vamos a crear un nuevo objeto. Como ya se sabe, vamos a escribir scanner. Entre paréntesis vamos a agregar el método system.in. Luego vamos a agregar también una variable donde se van a ir colocando los intentos que va a tener la persona. Le vamos a llamar intentos y la vamos a inicializar en este caso a 10, es decir, vamos a tener 10 intentos para adivinar el número. Luego vamos a tener otra variable donde se va a ir almacenando el número de intentos, el intento actual que se vaya ejecutando. Puede ser en el caso que la persona adivine el tercer intento, el cuarto intento, entonces aquí lo vamos a ir controlando. Esta variable le vamos a llamar i y esta la vamos a inicializar en el caso cuando inicie el juego va a ser el primer intento. Luego para saber si la persona ha acertado o no, vamos a hacerlo por medio de un tipo de dato booleano donde verdadero va a ser que ha tenido éxito y false que no ha tenido éxito. Entonces vamos a declarar esta variable como booleano. Le vamos a llamar a esta variable éxito y la vamos a inicializar en false. El caso pues que sea el primer intento no importa, lo importante es que de acuerdo a la lógica de nuestro juego nos tiene que dar por lo menos una oportunidad de acertar, ¿verdad? Para acertar. Luego vamos a tener que vamos a necesitar generar el número, el cual la computadora es el que nosotros tenemos que adivinar, que la computadora lo debe generar de forma aleatoria, eso le vamos a llamar número. En este caso lo vamos a generar. Aquí vamos a colocar un casting de datos, en este caso lo que genera la computadora, si ven la documentación de la clase que vamos a utilizar, que es random, la clase random genera números decimales. Entonces para asegurarnos que solamente sean enteros vamos a hacer un casting de datos. Ahí pueden ver ustedes la documentación.
En este caso el método es random de la clase math, y para que nos dé números entre 0 y 100 vamos a multiplicar acá por 100, y lo que nos dé, pues entonces aquí, si fuera un número como por ejemplo 95.4, aquí nos daría solamente la parte entera, como ya vimos anteriormente cuando vimos esa lección de casting de datos. Luego tenemos que vamos a almacenar también el número que el usuario vaya ingresando, y este le vamos a llamar supuesto. En este caso no lo vamos a inicializar, lo vamos a dar así, y aquí vamos a comenzar ya con la lógica del juego. En primer lugar vamos a escribir que el usuario, el mensaje para el usuario, vamos a colocar bienvenido al juego, de adivina el número. En este caso, como es una cadena, le vamos a colocar aquí un espacio para ir concatenando cadenas. Aquí lo vamos a colocar, luego vamos a colocar un espacio, un salto de línea, y aquí vamos a escribir debe ingresar las indicaciones del juego, un número entre 1 y 100 para el caso. Luego vamos a generar otro salto de línea y vamos a escribir otra línea más, y acá le vamos a colocar que tiene y la cantidad de intentos disponibles. Y aquí le vamos a colocar para adivinar. Así, de esa forma el usuario ya va a saber la cantidad de intentos que tiene por anticipado. Si le damos en correr, verificamos. En este caso nos manda un mensaje que no encuentra la clase main. Verifiquemos si es porque no está guardado. Le damos en correr. Acá sí ya nos pregunta cuál es la clase main. Entonces elegimos la que nos marca. Verificamos que no haya error, aunque el ID no nos ha marcado ninguno. Entonces, al menos de sintaxis, espero que no tengamos algún error. Entonces acá aparece el mensaje: bienvenido al juego de adivina el número, debe ingresar un número entre 1 y 100. Luego tiene 10 intentos para adivinar. En este caso es lo que la variable intentos ha almacenado. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar la lógica del juego. Como queremos que por lo menos se pregunte una vez al usuario por el número que tiene que adivinar, entonces vamos a hacerlo más fácil usando la sentencia do while, es decir, que al menos se ejecute una vez. Podría ser que en el primer intento se adivine, entonces por lo menos se debe ejecutar una vez esa sentencia. Entonces vamos a hacer el bloque do, luego vamos a escribir a continuación el bloque while hasta donde se tiene que ejecutar la condición, y luego el bloque de código. Entonces aquí vamos a colocar ya la lógica de nuestra aplicación. En este caso, lo primero que debemos hacer mientras se esté ejecutando ese ciclo es preguntar por el número. Entonces aquí vamos a colocar escriba su número, que es el número que nosotros estamos adivinando. Luego vamos a colocar que en este número, esta variable supuesto, vamos a almacenar el número que se ha ingresado. En este caso, como el objeto era de la clase scanner y sabemos que es un número entero, entonces va a ser el método nextIn, como ya lo habíamos visto. Luego aquí con el número almacenado, en el caso puede ser 10, 20, lo que el usuario ingrese, lo que vamos a hacer es comparar el número contra el número que la computadora generó, que está en esta variable número. Entonces vamos a comparar lo siguiente: si el número que nosotros hemos ingresado es mayor que el número que generó la computadora, acá perdón, es número, me he equivocado en la variable, sería número. Entonces si es mayor, el número que hemos ingresado mayor que el número que la computadora ha generado, entonces aquí debemos ingresarle al usuario una advertencia o una indicación
que el número que ha ingresado es muy alto, para que él sepa que el número es más alto de lo que de lo que la máquina ha generado. Si no, es decir, si el número, por el contrario, el número que ha ingresado el usuario es menor que el número que generó la computadora, en este caso aquí debe indicar otro mensaje que diga muy bajo. Si no, quiere decir que si no es muy alto ni muy bajo, significa entonces que la persona ha adivinado el número, ¿verdad? Porque el número es el número que la computadora ha generado, el que ha ingresado. En ese caso sería la sentencia else. Aquí es donde estamos usando los ciclos de decisión. Y aquí lo que vamos a hacer entonces es que, como sabíamos que en el while se debe en algún momento romper la condición de verdadero para que se salga del ciclo, entonces acá lo que vamos a hacer, si la persona ha adivinado, vamos a cambiar la variable éxito, la vamos a cambiar de su estado falso a verdadero, significando que la persona ha adivinado el número. Acá ya tenemos la lógica de lo que se va a repetir. Ahora preguntémonos hasta cuándo queremos que se ejecute todo este ciclo de estarle preguntando al usuario por el número que ingrese. Entonces aquí pueden ser dos cosas. La primera es que mientras el número sea distinto de el valor que el usuario ha ingresado, tiene que estar preguntándonos por el número, pero también consideremos que nosotros tenemos un número de intentos máximo. Entonces la otra condición sería y todavía tengamos intentos permitidos, es decir, el número de intentos sea menor o igual que los intentos que tenemos permitidos. Por eso es que necesitamos esa variable que controlara en qué intento vamos, para saber en qué momento se tiene que detener el programa. Luego, en este caso, acá, cuando usemos la sentencia while, aquí he cometido un error. En el caso del bloque while no debe ir aquí con llaves, y si colocamos el punto y coma, con eso se enmienda el error. Luego vamos a imprimir un mensaje dependiendo si la persona adivinó el número en los intentos que tenía permitido o no los adivinó. De todas maneras vamos a tener que decirle en qué se equivocó, cuál es el número correcto. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una sentencia if else, donde si hubo éxito, es decir, si éxito fue verdadero, como sabemos este bloque if se ejecuta cuando es verdadero únicamente. Entonces si tuvo éxito vamos a imprimir el mensaje: felicidades, has acertado el número. Y en este caso le vamos a colocar también al usuario cuál era el número que se generó. Luego, si no, vamos a imprimir otro mensaje que diga: lo sentimos, has fallado. Y le vamos a colocar aquí que el número, para que el usuario sepa en qué se equivocó, que el número era, en este caso, otra vez número. Entonces, si vemos aquí, ya tenemos en este bloque de código en 47 líneas, sin la documentación de las clases. En los códigos, cuando los suba, ahí van a ver la documentación. Aquí tenemos cómo es que funciona nuestro programa. Si ven, es bastante sencillo. Ahora solo faltaría guardarlo. En este caso, si lo corremos, ahí se guarda automáticamente, si observan ustedes. Ahora aquí ya nos aparece lo que nos salía antes. Luego vamos verificando y nos pide ya el número. En este caso vamos a escribir un número por probar. Entre 1 y 100 vamos a escribir, por ejemplo, 50, que es el que está a la mitad, entre 1 y 100. Y ahí vamos a ver, ¿verdad? En este caso, como el número que hemos ingresado es 50, es muy alto, entonces probemos con la mitad. Si sabemos que es muy alto, quiere decir que está entre 0 y 50 o 1 y 50. En este caso vamos a escribir 25 y veamos qué sucede. Aún así nos dice que el número es muy alto, entonces vamos a probar entre la mitad de 0 y 25. Vamos a probar en este caso 13, a ver qué sucede. Luego aquí nos dice que es muy bajo, quiere decir que el número está
de acuerdo con esto entre 13 y 25. Aquí podemos ir viendo cómo adivinarlo más fácil. Entre 13 y 25 vamos a escribir la mitad, podría ser 20. Veamos qué sucede. Luego nos dice que es muy alto. Si aquí nos dice muy bajo y aquí muy alto, entonces vamos a escribir, veamos en el caso 17 a ver qué sucede. En el caso 17 dice que es muy alto. Vamos a escribir 15 a ver qué pasa. En ese caso vamos a escribir 14 a ver qué pasa. Y en efecto, entonces el número era 14. Vean que hemos acertado. En este caso, ¿cuántos intentos tuvimos? Si los contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 intentos, como todavía teníamos intentos, entonces por eso nos apareció el mensaje, ¿verdad? Y el programa automáticamente terminó porque ya habíamos acertado el número. Veamos qué sucedería si no acertamos. Por ejemplo, voy a escribir el mismo número para no adivinar a propósito. En este caso a ustedes les puede generar cualquier otro número, no necesariamente este. Aquí nos dice muy alto, de hecho sabemos que es entre 1 y 100. Eso se podría mejorar. Ya sabemos a propósito que está entre 0 y 100. Aquí ya vamos terminando los intentos y veamos que nos aparece cuando tenemos ya el último intento. Parece que bueno, si vemos aquí parece que ha sucedido algo. Vemos cuántos intentos tenemos, creo que llevamos más de 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nos parece que sucede algo con la lógica de nuestro juego y siempre nos deja jugar. Parece que no está saliendo de la condición, entonces aquí vamos a ver qué sucede. Es lo bueno que probemos con todos los posibles casos, porque así vamos a saber que está fallando. Vamos a verificar. Bueno, convenientemente eso lo hice a propósito, aunque en realidad no me había fijado, pero creo que ustedes también pudieron haber identificado qué es lo que estaba sucediendo. Desde luego siempre pedía el número, es decir, era algo que nunca terminaba. Ya llevamos 2 intentos y el programa nunca finalizaba. Era por algo. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos el ciclo while, tendría que haber un cambio en cuanto a la condición en algún momento, ¿verdad? Para que se dejara de ejecutar el ciclo. Caso contrario, pues íbamos a entrar a un ciclo infinito, y justamente lo que sucedía aquí. Si observan ustedes, aquí lo que se está comparando es el número de intentos, pero en este caso en la sentencia, en el bloque do, no tenemos acá nada que haga cambiar ese número de intentos, es decir, siempre se mantiene en 1. Por lo tanto, aquí lo que nos hizo falta es que cuando se ejecute cada vez este bloque de código, entonces aquí el contador del número de intentos también incremente en 1. Entonces eso es lo que estaba sucediendo. Si ahora volvemos a ejecutar, vamos a hacerlo. Primero veamos que falle para verificar. Vamos a ingresar el mismo número. Aquí vamos 2 veces. El tercer intento, este es el cuarto, este es el quinto, este es el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, ese sería el último. Observen entonces que al 10º intento justamente nos dijo que hemos fallado. Entonces aquí sí se cumplió que se ejecutó correctamente el código después de los 10 intentos. Eso es lo que estaba fallando. Ahora, para verificar que también funciona cuando acertamos el número con el método que teníamos para adivinar, que era primero ir probando a la mitad entre el número menor y el mayor. Luego aquí teníamos que si es muy bajo, entonces está entre 50 y 100, quiere decir que podemos probar con 75. Entonces quiere decir que si no está en la mitad de 50 a 75, está en la mitad de 75 a 100. Vamos a probar nuevamente con la mitad entre 75 y 100. Podemos probar por ejemplo con 85. Nos dice que es muy bajo, entonces probemos entre 85 y 100. Probemos con 95 a ver qué sucede. Quiere decir que está entre 85 y 95 el número. Probemos con 90 a ver qué sucede. Nos dice que es muy bajo. Probemos con 93.
nos dice que es muy alto, probemos con 92. Entonces justamente acá observen que ya nos aparece el mensaje de felicitación, que el número era 92 y todavía teníamos intentos. Entonces, si observan, en este juego hemos puesto en evidencia todo lo que hemos aprendido en esta lección. Espero que lo repasen y también lo entiendan y se diviertan con sus amigos enseñándoles este juego, que se puede mejorar. Los invito a ustedes que lo mejoren colocándole una condición, que cuando alguien ingrese un número mayor, en este caso a 100, que el juego le indique que solo permite números entre 1 y 100 y eso no lo cuente como intento. Entonces lo invito a que lo hagan y me lo demuestren en el código, en el foro, por favor. Entonces se los agradecería. Muchas gracias.